Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy, lunes 14 de octubre. ¿Qué me interesa a mí para la negociación semanal en este primer premercado, cuando uno se sienta una jornada más, un nuevo lunes, para realizar el premercado semanal? ¿Cuáles son los puntos que debo de tener en cuenta? Saben ustedes que yo lo voy haciendo con la acción del precio y niveles calculados. Bueno, y ahora veremos lo que ha transcurrido durante este fin de semana, la buena posición en la que han colocado al precio de Bitcoin por encima en una negociación muy decidida. Este es uno de los aspectos importantes. Aquí en el gráfico al menos tenemos 4 aspectos importantes para marcar ese premercado semanal, sabiendo que está en un momento totalmente de ruido, que estuvimos especulando con una subida en esta, lo que podía ser en una fase 3 que llegara a objetivos, pero que sin embargo pues no ocurrió, pues como enseguida voy a pasar a detallar. Me interesa antes que nada en el premercado para la semana y para lo que nos va quedando de mes, saber qué va a ocurrir desde el punto de vista fundamental, qué tenemos en la agenda macroeconómica para apuntarnos. El pasado sábado, cuando les hice el último análisis y también vimos al economista, el señor Pablo Muñoz, estábamos celebrando en España el Día de la Constitución y además también el Día de la Hispanidad, como en muchos países. Pero hoy toca que Estados Unidos va a estar cerrado, van a estar también celebrando pues ese 12 de octubre, que ahí se celebra, se traspasa un lunes. Bueno, pues hoy vemos que en el calendario macro, eso es lo antes que nada lo que tengo que ver, que hoy va a ser festivo durante toda la jornada en Estados Unidos y eso va a variar la liquidez, la volatilidad normal en un lunes. Sin embargo, ya hemos visto que a Bitcoin lo han situado por encima de ese precio, de los 63.387. La cosa va tomando forma. El resto de la semana, desde Estados Unidos, la cosa va a estar bastante tranquila. Sí que el jueves va a ser cuando conozcamos la decisión de tipos de interés, que esto siempre da pista de lo que va a pasar con la Reserva Federal, tipos de interés en la zona euro. El Banco Central Europeo los va a comunicar y también su declaración de política monetaria. Y como todo jueves, las peticiones de subsidio de desempleo y además conoceremos el dato de las ventas minoristas y el control minoristas en Estados Unidos. Son 2 datos que, ya que la semana pasada nos dejaron titubeando, a pesar de lo que la Reserva Federal había dicho, con esos datos que se publicaron, que pueden dar una imagen de que la inflación y la recesión no están del todo garantizadas el control. Vale, y hoy vemos cómo en la serie diaria el precio se está situando con bastante fuerza. Vino a ser, en la serie diaria lo vemos claro, este último mínimo, los 59.860, lo teníamos muy controlado la semana pasada y vinieron a hacer una cacería de stop por esta zona, como veremos ahora en 4 horas. Lo que me interesa también en esta introducción, para que empecemos a darle una vuelta, es cómo acabó la semana, el cierre semanal. Porque muy lejos de lo que el mercado estaba pensando, ha continuado en esa... Si nos fijamos, fíjense ustedes cómo el precio cerró prácticamente donde había comenzado la semana, pero además algo positivo. No fue todo lo que estuvo pintado de rojo la semana pasada, y esto es muy importante, todo esto estuvo teñido de rojo y parecía que se nos venía a buscar liquidez a los 56.750, ¿verdad? No ocurrió. Y esto también ya es algo a tener en cuenta. La posibilidad de que se haya ya encontrado esa liquidez suficiente como para transportarlo hacia los 69.000. Entonces, con todo esto, viendo ya que sabemos cómo está la agenda macroeconómica, ahora vamos a ir filtrando por time frames, mirando con esa lupa para preparar la semana desde el punto de vista formativo y educacional, pues hacia dónde puede ir Bitcoin, no solo hoy, sino el resto de la semana. Nos habíamos quedado entonces en la serie semanal. El objetivo de toda esta subida, sabiendo que estamos en una zona de compras a precio razonable, es 69.000 y 71.509.
De hecho, si continúa esta subida, el siguiente objetivo lo tenemos en los 83.366 y 85.288 sería el primer objetivo. Sería todo esto una fase 3 con un momento de mercado correctivo. Así es como lo vemos inversores y traders que vamos siguiendo al precio de esta manera. ¿Para qué? Para poder especular que toda esta subida, toda esta que se inició a finales de 2022 y que hemos ido aquí viendo cómo se negociaba en el canal, puede seguir después de este momento correctivo hasta los 51.585 hacia los siguientes niveles que están calculados. Bien, y en la serie diaria no sabemos cómo cierra la vela, la jornada de hoy, que nos lo transmite en forma de vela. Ha llegado hasta esta zona de máximos, ahí está reaccionando, pero si cierra así de fuerte, puede ser ya después de haber llegado en diferentes ocasiones, desde agosto, también desde julio, ya por fin que logren romperlo. Así que será muy importante el cierre de hoy si lo hace por encima de los 63.387, porque aunque se puedan tomar beneficios, como ha ocurrido en otras situaciones, debería de ser menor, no necesariamente llegar hasta la zona de los 63.387, debería de ser menor, pero que ya no se vulnere este nivel. Si no se vulnera, nos va a dar entonces esas pistas con mayor probabilidad de ir a buscar 67.613 y 69.000. Vamos a quitar los objetivos semanales porque los vamos a marcar junto con los de 4 horas. Bueno, esta semana no voy a trabajar con objetivos bajistas. En principio, y tal como está el mapa, no me planteo caídas mayores del precio, pero ese es el planteamiento a esta hora. El problema de hoy lunes es que Estados Unidos va a estar cerrado. Quitando eso, que haya menos participación cuando lleguemos a la hora que abre normalmente Wall Street, quitando eso, nos puede dar bastante idea de lo que cómo puede ser la progresión si se va a 67, 69, 71.500 como objetivos que tenemos. Entonces, no nos estamos inventando nada. Esta es la realidad que está marcada desde el punto de vista técnico del precio y basado en ellos, sabiendo que lo mismo que la semana pasada, que la serie semanal se está negociando así, que la serie diaria se está negociando así, lo vemos aquí. Y ahora mismo otra vez en 4 horas se está negociando de esta manera. Pues hacia donde apunta el precio, no hacia lo contrario. Pues en este premercado decía al principio, en la introducción, que nos dejaban varias pistas. Bueno, desde aquí se nos estaba iniciando, estábamos estudiando que fuese esto una fase número 3, que fuera romper y buscar objetivos alcistas. Cuando el precio cerró por encima de los 63.387, nuevamente se tomaron beneficios. De hecho, vemos también cómo se quedó aquí como una posible señal de reversión que fue confirmada, se fue dando entrada bajista y lo que ocurrió fue que pasaron a hacer una... Y esta es otra de las pistas, cuando ocurre esto, cuando vienen a cazar stops, y aquí lo tenemos, esa cacería de stops por debajo del último mínimo, y en cuanto lo hace, automáticamente suben, sabes que aquí debajo teníamos un objetivo, se quedó a pocos dólares de él, ni siquiera lo dejaron llegar, y esta es otra de las pistas de la intensidad, de que solo fue una cacería de stop, pero que no tenían como objetivo, dejaron a la presión bajista, la dejaron, se ve totalmente aquí en shock. Cuando muchos en el mercado aprovechan ese movimiento y se ponen con ventas en corto, ahí llega el estrangulamiento de cortos, cuando el mercado en realidad ya no está distribuyendo, ya no está vendiendo posiciones, sino lo que está haciendo es un movimiento de cacería de stops. Ahí entra gente, como en cada caída, con ventas en corto, normal, están negociando, es lo lógico, si lo están viendo, para ir a sus objetivos, pero claro, el objetivo de esa mayoría ya no era eso, sino bajar el precio, ponerlo un poco más barato, cazar stops, y entonces ahí se produce el estrangulamiento de esas ventas en corto. Y los estrangulamientos son así, son muy fuertes. Desde que dejan la señal de, en este caso,
de trampa bajista, que fue esta que estamos aquí viendo, automáticamente no paró de subir hasta llegar a los 63.387, sube con mucha fuerza. Entonces, toda esta lectura del precio no es chartismo, solo estamos viendo cómo ha ido el precio moviéndose y cómo se ha ido moviendo entre los niveles, pues ha derivado en que es más probable esta semana de que el precio siga subiendo. ¿Y dónde tiene objetivos? Bueno, primeramente se ha detenido en el último máximo, en el máximo del 7 de octubre, se ha detenido ahí, que son los 64.444. Normal que en cuanto llegue, se tomen beneficios. Por eso estamos viendo aquí, en este momento, cómo el precio cae. Ahora, lo importante es que el precio no se venga a testear muy debajo, sobre todo en la vela diaria, no pasa nada si en 4 horas, pero que aquí vuelva a encontrar liquidez. Qué pena es que hoy sea festivo en Estados Unidos. Objetivo primero de toda esta subida. Toda esta fase alcista tiene un objetivo en los 65.838. Primer objetivo entonces, por tanto, para esta semana que tenemos. El segundo está muy cerca de los 67.613. Son 233. Por en medio nos encontramos mediano plazo y 69.000, que son nuestros objetivos en diario y en semanal. Y el tercer y último objetivo de toda esta subida son 70.021. Bueno, si efectivamente se sigue prolongando, extendiendo esta fase, esta que estamos viendo, si va hacia objetivos y consigue alcanzarlos, que no se venda, porque aquí tenemos, bueno, para llegar hasta este tercero se va a encontrar con zonas de reacción importantes, 67.613. Ya hemos visto lo que pasa cada vez que llega a los 63.387 y después los 69.000. Así para alcanzar el tercer objetivo. Tenemos que ser muy cautos en que vaya a llegar a los 70.021 en un solo impulso por estos movimientos. Pero nos concentramos, yo al menos me voy a concentrar en que se mantenga por encima de 63.387 y venga a buscar 65.838 y 67.223. Para mí este es ahora mismo mi parte más importante en el mapa semanal. Vamos a ver qué va ocurriendo. Lo único que me queda por mirar es en los que negocian en intradiario, ¿qué hacen? Pues tienen un eje central en los 62.850 y desde ahí cayó al primero 62.610. Lo tenemos aquí, 62.610. Vale. Según cayó en la primera hora, adiós muy buenas, y se ha ido al último, 64.107. No tenemos más. Desde ahí, desde ese cierre horario, 64.444, el máximo ese que estamos midiendo en 4 horas, y está volviendo a aparecer liquidez. Es decir, otra pista más de una semana alcista con esta decisión para romper en una hora los 63.387, el refugio de mediano plazo, y completar todos los niveles intradiarios. Un día en el que, insisto, va a ser festivo. Bueno, pues esta es la negociación. Caso de caídas hay para llegar hasta los 61.593, 61.907, 67.222. Entonces estamos viendo ya esos niveles donde fue entrando liquidez en 4 horas. Niveles de negociación a los que le podíamos aplicar, aunque esto solo es una fase, no estamos viendo una negociación de una pauta, pero seguimos yo al menos sigo este mismo tipo de estrategia, pero tiene bastantes connotaciones que una pauta tendencial en tercera fase, pero es que esto es una primera, pero estoy aplicando los niveles de donde el precio reacciona y donde entran compras. Bueno, concretamos. Vamos a vigilar qué pasa en las próximas horas. Si se mantiene por encima de 63.387, aumenta muchísimo la probabilidad de ir a estos objetivos alcistas. Y ahora que le hemos dedicado unos 14 minutos a Bitcoin como me gusta, junto con esos datos macroeconómicos, estamos viendo Ethereum, que también está rompiendo. La única forma que hay, volvemos a lo mismo. Se ve fuerza en el mercado, está arrancando esta segunda quincena a la que nos vamos de octubre, con bastante fuerza, rompiendo en este caso 2 objetivos largo plazo, 2.478, 2.510 y máximo previo, que frenó en esta caída.
Recordemos que nos dejaron llegar al precio de apertura del año, los 2.282, que todos son mínimos crecientes. Que aquí hay un máximo de crecientes, pero que se está quedando como anécdota ya, porque ahora tenemos uno nuevo. Digo como anécdota, se llama pivot de momentum, cuando solamente hay un momento en el que el mercado cae, mientras todo en realidad los mínimos siguen subiendo. Ahora nos fijamos que este ya está por encima. Vale, pues esto tiene también sus objetivos alcistas para la semana. Y comenzamos con la ruptura del máximo previo, que está en 2.520. Aquí en Bitcoin ahora mismo está frenado, sin embargo, en Ethereum no solo está picando por encima del refugio a mediano plazo de los 2.510, sino de los 2.520. Tiene objetivos en 2.568, 2.616, 2.712. No estoy esta semana, yo no soy ni alcista ni bajista, lo voy repitiendo, soy analista. Lo que voy viendo es el movimiento del precio. Vale, y aquí me interesa también ver en toda esta caída, aunque es una fase muy pequeña, pero aquí tendríamos una fase 1, una fase 2 con recuperación y va en una fase número 3, con estos objetivos como estoy comentando. Bueno, hasta los 2.712 tenemos objetivos en Ethereum. En intradiarios, pues los marcamos, se han completado también como en Bitcoin, 2.468. También se hizo una excursión, pero a dos niveles intradiarios bajistas, 2.444, 2.456, y desde ahí se negoció hasta el último, 2.518, cerró justo aquí, pero nos fijamos que incluso hay un gap en gráfico de una hora, justo en el cierre, todavía, justo en ese momento, en ese minuto siguiente, automáticamente entró mucha liquidez que estaba preparada para comprar con un cierre horario por encima de los 2.510. Se ve perfectamente para el estudio de la acción del precio, es genial. Cierra perfectamente por encima de los 2.510 y automáticamente entran compras. Algunos han estado vendiendo, pero sigue estando por encima de los 2.510. Bueno, ya sabemos que el siguiente objetivo de la serie horaria de 4 horas, por lo tanto el precio en la serie horaria también, ya ha acabado con su intradiario, 2.568. Ahora nos pasamos al oro. Tenemos aquí desde ya hace bastante jornada, desde que llegó el 26 de septiembre, con la posibilidad de que eso sea la señal de reversión con un doble cierre y trampa alcista. Es decir, como cerró tan justo en los 2.695 refugio de mediano plazo para este año, el tercero y en principio el último calculado, pues siempre hemos estado con la posibilidad, aunque se ha ido confirmando esa señal de reversión, de un cierre por encima de este nivel, que puede incluso tener un nuevo máximo. Pero ya nos está dando, en principio, esa imagen de corrección. Bueno, pues hoy está así el oro, intentando conseguir los 2.695. Para ello pasamos ya a niveles intradiarios y vemos que desde los 2.673 en central de operaciones tenemos los 79, los 89 y los 99. Por en medio los 2.695 y por la parte de abajo van cayendo a 2.666, 56 y 46. El VIX lo vemos por debajo de 20, muy cerca, en los 19.25. Está en ese punto en el que como sobrepase los 20 veríamos correcciones mayores en los índices. Para ello vamos a mirar la situación. Estábamos también estudiando esta señal de reversión con posibilidad de doble máximo. Bueno, pues el doble máximo está superando esta señal de reversión. Ya nunca se confirmó que fuese una señal de reversión, así que la eliminamos porque ahora tenemos un nuevo máximo que no solo lo ha superado, sino que ha invalidado. Esta nunca se llegó a validar. Ya sabíamos que tenía que caer por debajo de al menos 5.721 con dos cierres bajistas y en ningún momento lo hubo. Niveles intradiarios. No esperamos demasiada liquidez, evidentemente, ya lo estamos viendo, el eje central de operaciones está en los 5.856, desde que abrió ayer domingo la semana, 5.854 y medio, apenas hay punto y medio por encima lo que se está negociando. 5.869, 5.885, no me planteo nada más, por la parte de abajo 5.842, 5.826, pero ya digo que no me planteo que la cotización del SP500 pase de esta zona de por aquí. Bien, y en cuanto al Nasdaq,
todavía sigue vigente, es que esto puede ser una señal de reversión, porque esperábamos una nueva subida con al menos un doble máximo, 20.423, y aquí lleva ya 3 jornadas de que eso ocurrió el pasado 9 de octubre, incluida la de hoy, frenado en los 20.423. Si no sube más y la pérdida de este nivel, entonces podría ir confirmando esa señal de reversión que no ha ocurrido en el SP500. Niveles intradiarios, eje central de operaciones 20.413, 20.432 es la apertura semanal, por encima 20.461 y 20.515 con estos máximos previos. Si sube hasta aquí la cotización, podría tener probabilidad de toma de beneficios y de caída. 20.365 y 311 por la parte de abajo también con mínimos previos. Me quedo con esta imagen de 4 horas estudiando el precio para la toma de decisiones esta semana. Nos encontramos después, como siempre, hoy lunes. Que pasen un buen día, será más y mejor. Saludos cordiales.